Eh, el hormigón pretensado consiste en introducir un estado de tensiones internas en la estructura de forma de compensar o, tratar de controlar las tensiones actuantes por cargas externas o peso propio, de manera que se genere una situación favorable que haga que conduzca a un uso más eficiente de la pieza. ¿Y esto por qué? Porque piensen en un elemento, una viga, por ejemplo, de hormigón armado, simplemente apoyada, sometida a carga uniformemente distribuida. Entonces, como ustedes saben, el hormigón trabaja bien a compresión, pero no trabaja bien a tracción. Entonces, por debajo del eje neutro, que es más o menos la mitad de la pieza, una vez que la pieza supera las tensiones de tracción del hormigón, que son bastante bajas, tenemos ahí toda una zona que agrega peso, pero no colabora en la absorción de esfuerzo, ¿sí? O sea que es un peso muerto, que no nos rinde, no nos ayuda en la absorción de tensiones. Entonces la idea es introducir un estado de tensiones previa para que por medio de cables de acero, de trenzas, de algún elemento tensor, que le introduzca un estado de tensiones a la pieza para que toda la sección se encuentre comprimida. Entonces, esta idea se vino trabajando desde fines del siglo XIX, haciendo trabajos experimentales, pero el problema es que esos trabajos fallaban. Fallaban, o sea, se le introducía una cierta tensión a la pieza y después de un tiempo la pieza perdía la tensión, porque no se conocía bien el trabajo de los materiales, como vamos a ver enseguida. Entonces, supongamos como un ejemplo que tenemos esta pieza prismática, supongamos que sea de hormigón, y previo al hormigonado dejamos una vaina, o sea, como si fuera una manguera, digamos así, hormigonamos la pieza y por esa vaina colocamos un cable de acero o una barra de acero con un extremo roscado, o con ambos extremos roscados. Entonces, si le introducimos tensión a esa pieza, o sea, al acero, ajustamos las dos tuercas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos introduciendo una fuerza de compresión en la pieza, una compresión axial, como se indica ahí en el esquema, con esas fuerzas P. Si ajustamos las tuercas de acá de esta barra roscada, estamos comprimiendo, el acero se está traccionando y el hormigón se está comprimiendo, ¿sí? Entonces se genera un estado de compresiones que en hormigón pretensado se sigue una convención de signos opuesta a hormigón armado. Entonces a las compresiones se las designa con signo positivo. Entonces supongamos que ese acero que yo lo estoy ajustando acá con las tuercas, ese acero que está traccionado, le introduce al hormigón o le produce al hormigón una tensión de compresión que llamamos sigma subíndice P debido al pretensado, de 100 unidades. Bien. Entonces, si después en este elemento lo usamos como una péndola o como un elemento tensor, o sea, lo sometemos a una carga, a una fuerza externa de tracción, entonces ese elemento soportará mejor esos esfuerzos externos. Por ejemplo, si lo sometemos a una fuerza de tracción que signifique el 90% de P, esto quedará con un estado de compresiones de 10, ¿cierto? Entonces la idea es que si yo voy a soportar
una tensión de tracción en esta pieza, porque por ejemplo esta puede ser una péndola, o cualquier elemento, una biela, cualquier elemento traccionado. Entonces, si yo lo introduzco previamente mediante esta técnica del pretensado, en estado de tensiones previas, puedo lograr que la pieza trabaje siempre comprimida. Entonces, veamos este otro caso. En esta figura, en la primera, en la de arriba, en la 1A, se dibujan los diagramas de tensiones sigma 1, sigma 2, correspondiente al centro de la luz, al cuarto de la luz y al apoyo, debido únicamente a cargas exteriores Q de esta misma pieza, pero ahora sometida a flexión, como indica, como está cargada acá y con esta carga uniformemente distribuida. Entonces analicemos cuánto valen las tensiones acá en la zona de apoyo, en el cuarto de la luz y en el medio de la luz, debido a la carga, esta carga Q, esta carga uniformemente distribuida. Entonces, en el centro de la luz tendremos un diagrama de este tipo, dos triángulos opuestos, el de arriba de compresión y el de abajo de tracción. En la zona de apoyo tendremos un estado de tensiones nulo, porque el momento en el apoyo es nulo. Acá en el tramo las tensiones valen momento dividido en W, M sobre W, teóricamente. Y en la zona intermedia tendrá un valor intermedio entre 0 y el máximo, ¿sí? Ahora, si lo superponemos con el estado de tensiones previas a este estado de compresión uniforme generado por el pretensado, ¿qué pasa? Tenemos que sumarle a cada uno de estos diagramas el diagrama rectangular de compresión sigma P igual a 100. Entonces, el apoyo, 0 más 100, me queda el rectangular que tenía debido al pretensado. En el centro de la luz, sumo 100 que tengo acá por flexión de compresión, más 100 del pretensado, me da 200. En la fibra inferior tengo 100 de tracción por cargas externas y 100 de compresión por pretensado, me queda 0. Entonces, en la zona central me queda un diagrama triangular, con 200 de compresión arriba y 0 abajo. Y en la zona intermedia me quedará un diagrama intermedio tal como el que se muestra aquí. O sea que con esta introducción del pretensado, trabajando en este elemento como viga, con la introducción de este pretensado centrado, he logrado que la pieza en sus diferentes secciones a lo largo de la luz esté siempre comprimida. Signo más, compresión. Bien. Ahora fíjense un detalle. La pieza está siempre comprimida, tengo que tener un hormigón capaz de soportar tensiones de compresión que puede que sean significativas. Y además acá en la zona de apoyo no tengo tensiones debido a cargas exteriores y solamente tengo tensiones debido a pretensado. Entonces ya vamos a ver qué implicancia tiene eso. De todas formas, la idea de trabajar en vigas con pretensado lleva a la necesidad de que, como el momento flector sigue debido a cargas uniformes, a cargas de peso propio y cargas uniformemente distribuidas, sigue una distribución parabólica, es conveniente que la fuerza de pretensado introducida también siga una distribución parabólica, con lo cual tendríamos un mejor aprovechamiento aún de la pieza. Es decir, si yo en vez de trabajar con un pretensado centrado, como acá, una línea recta que está en el centro de gravedad de la pieza, trabajo con un cable curvo que tenga excentricidad
mínima o nula en el apoyo y excentricidad máxima en la zona de centro de tramo, voy a obtener un mejor resultado que en el caso anterior. Veamos por qué. Si el pretensado entonces es mediante un cable curvo, yo dejo una vaina curva en el hormigón, en la pieza, perdón, antes de hormigonar, luego hormigono. Cuando está endurecida, coloco adentro de esa vaina, de esa manguera vacía, coloco un cable, ajusto al cable en los dos extremos, de forma de introducir una fuerza de pretensado. Entonces obtendría en la pieza diagramas de tensiones como esto. Fíjense, en la zona de apoyo, la fuerza de pretensado, esta fuerza que estoy introduciendo con el acero, está en el centro de gravedad de la pieza, más o menos, con lo cual me daría tensiones uniformes, que podrían ser un diagrama rectangular, como se muestra en el esquema, parte izquierda. En el centro de la luz, la fuerza de pretensado, esta fuerza que he introducido, tiene su máxima excentricidad, de forma que me podría dar un diagrama de tensiones triangular, así como este que se muestra acá, con valor máximo en fibra inferior y valor nulo en fibra superior, y en un cuarto de la luz, en una posición intermedia, me daría un diagrama trapecial como el que se muestra aquí. ¿Sí? Entonces, el momento introducido por la fuerza de pretensado va a valer el valor de la fuerza, P sobre 2 en este caso, por la excentricidad, que es la distancia entre la posición del cable de pretensado, de la barra de pretensado, y la posición del centro de gravedad de la pieza. Eso es lo que denominamos E sub P. Bien, entonces, este, si realizamos la nueva superposición de tensiones, ¿entre qué? Entre las tensiones que teníamos en la pieza debido a cargas exteriores, que sería la parte de la figura 1A, o sea, la parte de arriba de este diagrama, eran las tensiones debido a cargas exteriores, a carga uniformemente distribuida Q. Si sumamos estas tensiones más las introducidas por el pretensado, que son estas que estoy mostrando aquí, obtendríamos este resultado. Entonces, fíjense, obtendríamos que la pieza en la sección central ahora tiene una compresión en la fibra superior, igual que antes, un diagrama triangular, pero un valor absoluto inferior. ¿Por qué? Porque estoy superponiendo un diagrama triangular, un diagrama triangular como este, más un diagrama de este tipo. Es más, fíjense el resultado que obtenía cuando le sumaba a ese estado de tensiones externas, estado de tensiones provocado por carga externa, le sumaba la compresión uniforme de 100, obtenía estos diagramas resultantes, pero si esa compresión, en vez de colocarla en forma uniforme, de manera uniforme centrada, la conozco con una excentricidad, obtengo un resultado más favorable. Fíjense, en el apoyo estoy obteniendo una compresión menor, 50 en vez de 100 en el caso del ejemplo, y en el tramo estoy obteniendo una compresión menor. Fíjense que acá, en vez de introducir una fuerza de valor P, estoy introduciendo una fuerza de valor P sobre 2. O sea, estoy introduciendo una fuerza con la mitad de su magnitud, pero con una excentricidad en el centro de vano y excentricidad nula en el apoyo. De manera que logro también el efecto deseado, que no haya tracciones en ninguna parte de la pieza, e incluso logro que haya compresiones menores en valor absoluto, ¿sí? Lo cual resulta favorable. A ver, esperen un minutito ahí, que tengo que devolver una llamada importante.
Bueno, continuamos. Entonces, lo veamos de otra forma, lo explicamos de otra manera. Fíjense, la idea es, en el hormigón armado, en el caso de arriba, nosotros tenemos una barra de acero en la zona inferior de esta viga, y cuando esta viga es cargada por cargas externas, toda esta zona marcada en amarillo está fisurada, no colabora. En un diagrama de tensiones, en la sección central, por ejemplo, tendríamos una zona superior comprimida y una zona inferior traccionada que no colabora. Entonces, la idea del pretensado es introducir, como dice acá, una presolicitación para que el hormigón trabaje a compresión con las cargas previstas de proyecto. O sea, la idea del hormigón pretensado es introducir por medio del acero, de un acero traccionado, que le introduzca una compresión al hormigón, como se muestra en la figura inferior, en este caso con un trazado curvo, de manera que el estado de tensiones que genere en la sección central, por ejemplo, ese pretensado, sea favorable y sumado a las cargas a las acciones externas, las cargas de peso propio, me dé un diagrama de tensiones de este tipo. O sea, en vez de tener acá en el hormigón armado toda una zona traccionada que significa peso y no colabora, con la introducción de esta fuerza de pretensado tengo como resultante toda la sección comprimida. Toda la sección comprimida, es decir, toda la sección trabajando sin fisuras. Recuerden que las fisuras son un ingreso de agentes agresivos a la pieza. Entonces, una de las ventajas del pretensado es eliminar fisuras y con ello mejorar la vida útil del elemento. Entonces, esto sería la idea del hormigón pretensado. ¿Y qué pasa con las deformaciones? Piensen en una viga de hormigón armado, cuando yo la someto a carga externa, uniformemente distribuida, o peso propio, lo que sea, se produce una deformación, se produce podemos medir una flecha. Entonces, pensemos en esa pieza, en hormigón armado, cargada, como en el esquema 2, tendríamos una flecha. Si ahora introducimos un cable o una barra de pretensado, que está traccionada y le introduce una compresión al hormigón, como en el esquema 4, ¿qué pasará? En el caso estoy aplicando una fuerza de compresión excéntrica, o sea, que esto es equivalente a una compresión axial más un momento, ¿sí? O sea que la pieza se va a deformar hacia arriba, se va a contraflechar, como indica el esquema 5, ¿sí? Cuando yo superponga las deformaciones debido a cargas externas y peso propio, como las del esquema 2, más las deformaciones debido a pretensado, como el del esquema 5, voy a obtener una resultante de deformaciones mínima o muy poco importante en comparación a las del esquema 2, que eran las correspondientes a la pieza de hormigón armado. Es decir, que la introducción de un pretensado, y un pretensado excéntrico en este caso, ha logrado disminuir significativamente las deformaciones de esa pieza sometida a flexión. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? No tengan miedo de preguntar. Bueno, esto era la Ingeniero, flecha con un cable recto, ¿sí? yo no entiendo por qué habla de un estado de compresión cuando se lo somete a tracción al acero. Porque, de nuevo, imagínate, por ejemplo, acá en el esquema 3, yo introduzco una barra de acero que tiene rosca en los dos extremos, ¿sí?
Ahora con una pinza empiezo a ajustar las dos roscas. Ajusto, ajusto, ajusto. ¿El acero qué tensiones tiene? ¿Tracción o compresión si lo estoy ajustando? Tracción. Tracción. Y entonces, y el hormigón, el acero, esas roscas están apoyadas en el hormigón, en los extremos de la pieza de hormigón. ¿Me entiendes? Entonces, si el acero se está traccionando, estoy apretando al hormigón, o sea, estoy comprimiendo al hormigón. Esas roscas que yo estoy apretando están dando contra el hormigón. Entonces, el acero se tracciona y el hormigón se comprime. Si lo quiere ver de otra forma, es por equilibrio de tensión. ¿Mm? Si yo no tengo ninguna fuerza externa, sino que simplemente es un estado de tensiones que he introducido en el acero, la suma de fuerzas horizontales tiene que ser igual a cero. Si el acero está traccionado, el hormigón está comprimido. ¿Mm? En la realidad, lo que se hace no son tuercas, sino son gatos. Yo fijo un extremo del acero con una cuña y del otro extremo estiro al acero con un gato y cuando lo he estirado le pongo una cuña en ese extremo estirado y saco el gato. Entonces el acero queda traccionado. Pero ¿contra qué tracciona? ¿Contra qué accionan esas cuñas? Accionan contra el hormigón. O sea que el hormigón se está comprimiendo, como indica el esquema 4. ¿Lo ves mejor ahí? Sí, muchas gracias. De nada. Entonces, esto es con un cable recto. Veamos qué pasa si tuviera un cable curvo, un cable parabólico. De nuevo, si yo tengo a la izquierda la pieza de hormigón armado con un estado de cargas externas, la pieza esa se va a deformar y se va a agrietar. Esto es lo que pasa en una viga de hormigón armado. En cambio, en el esquema de la derecha, yo introduzco un pretensado mediante un cable curvo. Entonces, al someter la carga externa, esa deformación va a ser muy reducida y el agrietamiento va a ser muy reducido o quizás nulo. Entonces, con la introducción del pretensado, estoy logrando no solo controlar tensiones, como mostraba en la primera parte de la clase, sino también controlar deformaciones y fisuración, lo cual son efectos favorables. Tengan en cuenta que si ese pretensado no está bien calculado, si es un pretensado excesivo, fíjense lo que puede pasar. En el esquema 5, esta contraflecha puede ser muy grande. Si esta contraflecha es mayor que las flechas que producen cargas externas, entonces la viga puede tener una contraflecha permanente. O sea que no es cuestión de aplicar el pretensado de forma descontrolada, porque también puedo tener una contraflecha que puede ser perjudicial para la pieza. Bien. Estos resultados están referidos a una viga simplemente apoyada, que trabaja a flexión, pero bueno, se pueden extender hacia otro tipo de elemento, y de aquí podemos sacar estas primeras conclusiones. En el hormigón armado aparecen tensiones de tracción con un estado asociado de fisuración bajo tracción céntrica, flexión simple y compresión o tracción excéntrica. Estas pueden reducirse o evitarse totalmente mediante la aplicación del pretensado. Bueno, lo mismo que venía comentando está enunciado acá. Y que además de limitar el estado de fisuración, el pretensado conduce a una disminución del peso propio, ya que la sección completa se convierte en activa, o sea, toda la sección trabaja, toda la sección está comprimida, no tengo esa sección que está fisurada, traccionada y no colabora como en el hormigón armado, y entonces además en el hormigón pretensado de esta manera se reduce la flecha. Entonces la pretensión excéntrica produce flechas de sentido contrario a las producidas por las cargas exteriores, que es lo que acabamos de comentar acá. Bien, entonces esta es otra forma de pensarlo,
de analizarlo mediante estos esquemas, diagramas de momento en hormigón armado y pretensado. En el primer caso, en la fila de arriba, tengo una viga de hormigón armado. Acá no hay pretensado y tiene una carga externa P. Entonces, en la segunda columna tengo el diagrama de momento provocado por esa carga externa, que será una parábola de este tipo. No tengo fuerza de pretensado, o sea que el diagrama de momento total es lo que se ve a la derecha. Si ahora introduzco en esa pieza una fuerza de compresión centrada, coincidente con su centro de gravedad, seguiré teniendo el mismo diagrama de momento de cargas externas. No tengo momento asociado a esa fuerza C que he introducido, que representa el pretensado, porque la fuerza está introducida de manera centrada. Si es centrada, no me da momento. O sea que el diagrama de momentos finales es igual que el anterior. La diferencia está cuando a esa fuerza la introduzco con una excentricidad. Introduzco una fuerza centrada, una fuerza con un cable recto, pero con una excentricidad E por debajo del centro de gravedad de la pieza, de manera que eso me dará un diagrama de momentos constante de valor C por E, como el que estoy indicando acá con el cursor. Cuando lo sume al diagrama de momentos flectores, debido a cargas externas, me dará un diagrama de momentos totales como el que se muestra acá en el sector derecho. ¿Sí? Pero las mayores ventajas las obtendré si introduzco un cable curvo, un cable parabólico, como el del último esquema, donde esa introducción de esa fuerza excéntrica con excentricidad variable me daría un diagrama de momento como el que estoy indicando acá, que si está todo bien calculado, al sumarlo con el de las cargas exteriores, podría ser que me dé un diagrama de momentos totales prácticamente nulo. Entonces, con estos esquemas uno puede razonar las distintas opciones de aplicar una fuerza que representa el pretensado, ya sea centrada, con trazado recto y excentricidad constante, o con trazado parabólico. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo que vengo comentando, nada más que resumido en estas figuras. Y eso es en cuanto a los diagramas de momento. Y esto es cuando analizamos los diagramas de tensiones. Entonces, fíjense de nuevo, están los cuatro casos, los mismos cuatro casos que antes, y ahora analizando el diagrama de tensiones en el centro de la pieza, que es la primera parte, y el diagrama de tensiones en el extremo, en coincidencia con el apoyo, que es el segundo grupo de diagramas. Fíjense, provocado por P, dice acá, o sea, por la carga externa, yo tendría en el centro de la pieza un diagrama de tensión de este tipo, con presiones arriba, tracciones abajo. No tengo ninguna otra solicitación, ninguna otra acción, no hay pretensado acá, así que ese es el diagrama total externo. Mientras que en el apoyo no tengo nada de momento, o sea que las tensiones son todas nulas, ¿sí? Ahora, si introduzco una fuerza de compresión centrada, que representa el pretensado, al diagrama anterior que tenía debido a las cargas externas, le tengo que sumar un diagrama rectangular de este tipo. El resultado podría ser un esquema como el de este tipo, tensiones máximas en fibra superior, estoy analizando el centro de la pieza, y tensiones nulas en fibra inferior. ¿Sí? Mientras que en el apoyo, debido a cargas externas no tengo nada, y debido a esa fuerza C de compresión centrada, tengo el mismo diagrama de tensiones que tenía en el medio de la pieza. O sea que la resultante es un diagrama rectangular de tensiones como este.
Y así, al introducir el pretensado o esa fuerza C con una excentricidad E, obtengo un diagrama debido a este efecto, una compresión, o sea, un diagrama de tensiones rectangular, más por tener una excentricidad, tengo un momento, C por E. Entonces eso me da un diagrama de tensiones de este tipo. Compresión abajo, tracción arriba. Al sumar estos tres diagramas, el primero debido a cargas externas P y los segundo y tercero debido al pretensado excéntrico, obtendría un trapecio como este, por ejemplo. Podría ser, según la relación de tensiones, que no obtenga un trapecio, sino que obtenga un triángulo o obtenga una pequeña tracción abajo. Eso va a depender de la relación de magnitudes entre una tensión y otra. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál de las tensiones es más grande? Y si analizo en el zona de apoyo, la parte de momento externo no colabora nada y todo lo que obtengo se debe a ese pretensado excéntrico que he introducido. Entonces podría tener un diagrama como este en el apoyo, con compresiones importantes abajo y pequeñas tracciones en fibra superior. Cuando esa fuerza excéntrica tiene un trazado curvo, esa fuerza de pretensado tiene un trazado curvo, como el del último esquema, entonces los resultados mejoran porque en la zona del centro de la viga obtengo una tensión de compresión menor que la que tenía en el caso anterior, ya que no necesito introducir tanta fuerza de pretensado, introduzco un valor menor, ya que tengo una excentricidad importante, tengo una excentricidad máxima que estoy aprovechando. Y en la zona de apoyo, eh, este, ya no tengo excentricidad, tengo una compresión centrada. En la zona de apoyo, la fuerza de pretensado está coincidiendo con el centro de gravedad, o sea que solamente tengo una compresión centrada, no tengo una compresión excéntrica como el caso anterior. Entonces se obtiene una mejora con el uso de un cable curvo respecto al uso de un trazado recto. Bueno, esos esquemas los tienen que volver a repasar, pensarlos y entenderlos. Eh, Ahora, bajo la denominación de pretensado, introducimos dos formas y comprendemos a dos formas de introducir esa fuerza, ese estado de tensiones previa en el hormigón. Esas dos formas son el pretesado y el posttesado, que dependen de en qué momento se realiza se le aplica la tracción al acero, si es antes o después del endurecimiento del hormigón. Fíjense, vamos a verlo en detalle. El pretesado significa, en la mayoría de los casos, esto se aplica en plantas de prefabricación, y consiste en disponer de dos zonas de anclaje, que acá se llaman estribo, colocar un alambre anclado en un extremo con una cuña. Todavía no existe hormigón, ¿no? Coloco el alambre anclado en un extremo, esto es un macizo que tiene mucha masa, está bien anclado al suelo, no se mueve. Y desde este otro extremo, del extremo izquierdo, estiro con un gato y coloco una cuña. De forma que queda un acero traccionado. Supongamos que tengo un acero ahí trabajando a 15.000 kilos por centímetro cuadrado. 1.500 megapascales. A continuación de eso, coloco un molde para hormigón, cuelo el hormigón, utilizo acelerantes de endurecimiento y cuando ese hormigón ha logrado una resistencia adecuada, libero estos extremos, corto el alambre acá en los extremos. Entonces, ¿qué pasa? El alambre
que estaba traccionado intenta recuperar su forma original. Al intentar volver a su forma original, ¿qué le hace al hormigón? Lo comprime. Entonces, esa es la idea del pretesado, que como les digo, se realiza en plantas industriales. Como dice acá, los elementos tensores consisten en alambres de escaso diámetro o trenzas constituidas por este alambre. O sea, un grupo de alambres forma una trenza con diámetro menor o igual de 7 milímetros. Estos alambres se tienden entre estos dos bloques de anclaje y se tesan desde uno de ellos, como les explicaba, como se muestra en la figura, por medio de gatos. Por medio de un gato estiro acá y logro anclarlo con cuñas para poder retirar el gato. Luego de cumplir esta tarea, se cuela el hormigón en el molde. Esto se hace, por ejemplo, en viguetas o en vigas de hormigón. Cuando esto ha endurecido y ha logrado una resistencia adecuada, libero los anclajes, el acero trata de volver a su forma original y le introduce una compresión al hormigón. Esa es la idea del pretesado. Acá está explicado lo mismo, con otro esquema. Entonces, el pretensado, preforzado o pretesado, sin la N, se usa para describir cualquier método de preforzado en el cual los tendones se tensan antes de colocar el hormigón. Los tendones, que generalmente son cables torcidos con varios torones de varios alambres cada uno, se reestiran o tesan entre apoyos que forman parte permanente de las instalaciones de planta, como se ilustra en la imagen. Bueno, es lo mismo que venimos comentando. Bien, entonces acá vemos una foto de un extremo de esos cables, anclaje del molde que tiene enterrado un bloque de concreto que lo hace capaz de soportar el total de la fuerza del pretensado durante el vertido y curado del hormigón hasta cortar los torones. Bueno, ahí estamos viendo la pieza, los moldes, a este anclaje. Acá hay unas cuñas, si ustedes lo ven en detalle. Vamos a ver otras imágenes. Desde acá se estira con el gato y después que se ha estirado se colocan las cuñas. Bien. Acá vemos este es un gato usado para pretensar, para estirar esas trenzas. Esto está controlado por un sistema hidráulico con aceite y una bomba que le da presión al sistema. Y bueno, esos son los moldes que tienen, además de la barra de pretensado, tienen algunas armaduras pasivas, algunas armaduras de acero convencional colocadas en el molde. Se hace el vertido del hormigón en el molde. Y bueno, en este caso es una pieza de cubierta, una pieza de sección pi, o sea, dos almas y un ala superior que está ya pretensada, pretensada en fábrica o pretesada. Bien. Para mejorar el rendimiento de la planta, como les decía, se usan acelerantes de endurecimiento y se realiza también curado al vapor, lo cual logra un curado óptimo con humedad y temperatura controlada. Eso también ayuda a lograr una resistencia a muy poco tiempo. Cuando se cortan los elementos tensores, se transfiere el esfuerzo al hormigón. Y este esfuerzo se logra a través de la adherencia entre ambos materiales, ya que en todos los puntos tenemos adherencia entre hormigón y acero. Bien. Para estos procedimientos hay que usar hormigones de buena calidad, digamos de H30 para arriba, H40 para arriba, lo cual no es difícil de lograr en una fábrica. Puede ser un poco más difícil de lograr en obra, pero en una fábrica no representa un problema.
Si bien podrían emplearse trazados poligonales de los cables, lo más común es usar trazados rectos, o sea, estirar los cables entre dos anclajes, estirarlo formando una recta. Si yo quisiera tener un trazado poligonal, tendría que poner elementos desviadores, por ejemplo, en el centro o en los tercios, para lograr otro esquema. Eh, Bien, entonces en el pretesado lo más común es usar trazado recto, en algunos casos, muy pocos casos poligonales. En cambio, en el postesado ya vamos a ver que lo más común es usar trazados curvos. Entonces, bueno, acá está lo que les comentaba recién. En el pretesado generalmente vamos a usar un trazado rectilíneo o a lo sumo poligonal, como en el segundo esquema. En cambio, en el postesado es frecuente o es fácil también usar trazados parabólicos, lo cual tiene ventaja por el hecho de compensar los momentos debido a cargas permanentes y de peso propio en un elemento como es una viga, por ejemplo, que responde a un diagrama parabólico, ¿no? Como decíamos. Entonces, si introducimos un trazado parabólico que produzca un momento similar y opuesto al que tenemos por carga externa, vamos a estar aprovechando al máximo las ventajas de esta técnica. Bien, entonces habíamos hablado de lo que es en esta imagen de lo que es el pretensado, que ya les vengo explicando, y ahora vemos según esta definición que es el posttensado. Entonces, fíjense, dice aquí, contrario al pretensado, el posttensado es un método de preesforzado en el cual el tendón que va dentro de unos conductos es tensado después que el hormigón ha fraguado y endurecido en realidad. Así, el preesfuerzo es casi siempre ejecutado externamente contra el concreto endurecido y los tendones se anclan contra el concreto inmediatamente después del preforzado. O sea, estiro con el gato y coloco las cuñas de anclaje para poder sacar el gato. Este método puede aplicarse tanto para elementos prefabricados como colados in situ. Bueno, entonces, de nuevo, la diferencia entre pre y postesado. En uno coloco los cables de acero y los tenso esos cables y después coloco el hormigón. Con el hormigón endurecido, libero los extremos y transfiero la fuerza al hormigón. A diferencia del postesado, en que primero elaboro el hormigón dejando una vaina adentro, con un cable si quiero, y cuando el hormigón ha endurecido, recién ahí aplico los gatos y le doy tensión al acero. Entonces, de esta forma transfiero una fuerza al hormigón. Acá el acero lo estiro después que el hormigón ha endurecido. Entonces le llamo post-tensado. En el otro caso, al acero lo estiro antes de que exista el hormigón. Entonces le llamo pre-pesado. Bien. De nuevo, para reforzar las ideas, en el post-tesado, que se esquematiza en esta figura, la fuerza de tesado se aplica al hormigón ya colado y endurecido. Es conveniente emplear en este método cables o cordones de mayor diámetro en lugar de alambres individuales, ya que los mismos deben disponerse en vainas o cajas herméticas que los protegen de la adherencia con el hormigón fresco. La adherencia que posibilita la acción conjunta, tensor vaina, se logra luego del tesado. Y la adherencia que posibilita la acción conjunta, tensor, vaina, hormigón, se logra luego del tesado introduciendo lechada de cemento a presión en los reducidos espacios que quedan entre los elementos tensores y la vaina. ¿Qué quiere decir todo esto? Yo tengo tres elementos, el hormigón, la vaina y el acero. Entre la vaina y el hormigón tengo adherencia, porque la vaina es corrugada y cuando el hormigón endurece,
La vaina queda pegada a ese hormigón, ¿sí? Ahora, después yo tengo el acero que lo introduzco en esa vaina. La vaina es una manguera, recuerden. Una manguera hueca, ¿sí? Y introduzco el acero y lo estiro. Lo estiro, le doy tensión. Entonces el acero queda vinculado a la pieza en los extremos y además por rozamiento tiene puntos de contacto con la vaina. Pero si yo además quiero que ese contacto sea más eficiente, sean todos los puntos, y que la vaina a su vez quede bien protegida contra ataques de agentes exteriores, el espacio que queda entre el acero y la vaina lo voy a rellenar con una lechada de cemento. ¿Mm? Con una lechada de cemento, de forma que cuando endurece esa lechada me asegura una perfecta adherencia, una perfecta transferencia de esfuerzo en todos los puntos entre el cable de acero y la vaina. Y a su vez la vaina está adherida al hormigón. Entonces eso es, este, existe en el hormigón postezado la posibilidad de llenar la vaina con esa lechada de hormigón o no llenarla. En ese caso se habla de un postezado no adherente. Si utilizo la lechada de cemento, se habla de postezado con adherencia, y si no simplemente el acero está en contacto con el hormigón por los extremos y por el rozamiento que tiene con la vaina, se habla de un postezado no adherente. ¿Qué ventaja tiene un postezado no adherente? Después de unos años, si hay fallas en el cable de acero, podría cambiarlo. Eh, ¿Qué desventaja tiene? Que el acero, al no estar protegido por la lechada de cemento, tiene una menor vida útil. Además, el trabajo de la estructura es más eficiente cuando la adherencia está dada en todos los puntos. Cuando trabajo con un postezado adherente, el trabajo de la estructura es más eficiente. Bien. Entonces, en este sistema de postezado, cuando yo he inyectado la vaina, he llenado la vaina con la lechada de cemento, la transferencia de la fuerza de tesado al hormigón, como les decía, se logra con los dispositivos de anclaje y con la adherencia a la vaina. Bien, ¿cómo nace el pretensado? Esto nace a fines del siglo XIX, como les decía. Los investigadores hacían pruebas de tipo de estructura, ya que observaban, querían tener un mejor rendimiento que lo que tenían con el hormigón armado común. Pero como no conocían bien el comportamiento de los materiales, ¿no?, que es la retracción y fluencia lenta del hormigón, y a la relajación de las barras de acero, los primeros experimentos fallaban. ¿Por qué? Porque las tensiones de tesado eran bajas, aproximadamente 1000 kilos por centímetro cuadrado. Hoy se trabajan con acero que se pueden tesar a 16.000 o 17.000 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, esas tensiones bajas, usando aceros comunes que tenían en esa época, no eran suficientes para mantener una pretensión adecuada en el tiempo, ya que por estos fenómenos tiempo dependiente que tienen el hormigón y el acero, se producían las pérdidas de tensión, y el efecto del pretensado se iba. O sea, el investigador hacía una viga, como en los esquemas que les he mostrado, le aplicaba una tensión, al principio andaba todo bien, y se iba, la dejaba la viga y volvía al cabo de un tiempo, y la viga la viga, si la había dejado cargada, por ejemplo, estaba toda fisurada o colapsada. ¿Por qué? Porque por los fenómenos de pérdidas en el hormigón y en el acero, por los fenómenos tiempo dependiente, retracción, fluencia lenta, relajación, esas tensiones que le había aplicado al acero se habían ido perdiendo parcial o totalmente. Entonces no se conocía bien el manejo de
las propiedades de los materiales y por eso los experimentos fallaban. Bien, a comienzos del siglo XX, Freycinet comenzó a dedicarse al problema y realiza ensayos y se da cuenta de la importancia de estos problemas tiempo dependientes, como son la fluencia lenta en el hormigón y la necesidad de usar aceros de mayor resistencia y hormigones de buena calidad. Después de 1920, recién consigue aprovechar las ventajas de manera práctica y otros investigadores de Inglaterra publicaron sus trabajos sobre fluencia lenta que confirmaron la experiencia de Freycinet. Se trabajaban en paralelo. Y así nace el hormigón pretensado. En Estados Unidos también se hicieron trabajos en este sentido. Y la pretensión se lograba mediante rosca y tuerca, usando acero de alta resistencia. En Alemania, por ejemplo, en 1928 se construye un puente en arco usando acero de alta resistencia con cables de tesado fuera de la sección. Bueno, y así el procedimiento va mejorando con trabajo de paralelos de diversos investigadores y recién después de la Segunda Guerra Mundial el hormigón pretensado toma mucha difusión y se empieza a usar de manera significativa. Y se lo usa mucho en puente. Bueno, algunas definiciones que da el reglamento CIRSOC para entender, para hablar siempre el mismo léxico, son, por ejemplo, el reglamento habla de zona traccionada precomprimida y se refiere a aquella zona en la que las cargas del proyecto originan tensiones de tracción, las que son fuertemente reducidas o anuladas por el pretensado. O sea, si pensamos en la viga simplemente apoyada, sometida a peso propio o a carga uniformemente distribuida, la zona traccionada precomprimida sería la zona inferior. Es la zona en que las cargas originan tensiones de tracción y que intentamos reducir o anular con el pretensado. La zona inferior de la viga, la zona traccionada por cargas exteriores, sería la zona traccionada y que precomprimimos con el pretensado. Elementos tensores pueden ser alambres, trenzas, barras o cable utilizados para generar el esfuerzo pretensado. Después también van a ver que el reglamento habla de grado de pretensado y se refiere a la intensidad del pretensado aplicado. Podemos hablar de un pretensado total en el que la pieza está totalmente comprimida, por eso hablamos de pretensado total, y no se admiten tensiones de tracción durante ninguna etapa de la vida útil de la obra. Podemos hablar también de un pretensado limitado, donde se admite que puedan aparecer pequeñas tensiones de tracción controlada bajo carga de servicio. O podemos hablar de pretensado parcial, que es una situación intermedia, digamos así, entre el hormigón armado y pretensado, porque se admiten, si bien se usan aceros de pesado, se admite que pueda haber no solo tensiones de tracción, sino también que pueda haber fisuración. Entonces, este caso de pretensado parcial es un caso intermedio entre hormigón armado y pretensado total. También el reglamento habla de pretensado con adherencia directa, que es una alternativa de designar al pretesado. Se refiere a que la transmisión de fuerzas de tesado se confía a la adherencia entre hormigón y acero. Adherencia directa, a diferencia de otro caso que habla de adherencia posteriori, es en la que los elementos tensores con posterioridad al endurecimiento se anclan y se llena la vaina con pasta de cemento. Entonces
Si no se llena, lo que le comentaba hace un rato, se habla de postezado sin adherencia, y cuando se llena la vaina se habla de postezado con adherencia o pretensado con adherencia posterior. Después también vamos a hablar de pretensión céntrica o excéntrica, lo cual ya le he comentado antes, si estamos aplicando pretensado en el centro de gravedad de la pieza o no. En cuanto a la forma de los elementos tensores, el reglamento también habla de trazado recto, curvo, poligonal o combinado. Y también habla de pretensado axial, biaxial o triaxial, según se ejerza en una, dos o tres direcciones. En una viga vamos a aplicar pretensado en una sola dirección, pero en una losa podríamos aplicar pretensado en dos direcciones. Podríamos aplicar pretensado en las dos direcciones principales del elemento. Y en algún elemento como una presa de hormigón, algún elemento tridimensional, podríamos aplicar pretensado en tres direcciones. Bueno, acá de nuevo otra terminología, tendón. Tendón es un conjunto de armaduras activas que tiene un único trazado y que se pone en carga en una sola operación. Tendón es un conjunto, un paquete de armadura. Tesado es la operación de puesta en carga inicial de la armadura activa. Retesado sería volver a tesar. Yo después que le he aplicado una fuerza al tesado, podría volver a incrementar esa fuerza, o sea, a retesar. Destesado sería lo contrario, reducir esa fuerza en uno o varios tendones, eso no es muy común. Anclado es la acción de fijar la armadura activa al hormigón una vez que ha sido tesada para transferir esfuerzos de compresión al hormigón. Anclado generalmente mediante cuñas. Bueno, como ya hemos estado mencionando antes, el pretensado puede clasificarse siguiendo diferentes criterios. Por el momento de aplicación de la fuerza de pretensado respecto al hormigonado de la pieza, ahí hablamos de pretesado o posttesado. Por la posición de las armaduras activas o tendones respecto a la sección transversal del elemento, ahí hablamos de pretensado céntrico o excéntrico, o incluso de pretensado exterior. El pretensado puede estar fuera de la sección, vamos a ver después. Bueno, etcétera, por las condiciones de adherencia, por las reacciones adicionales, bueno, son distintas clasificaciones, algunas de ellas no son tan importantes. Bueno, ya hemos comentado, si hablamos de pretesado o posttesado, la diferencia entre uno y otro. Bueno, entonces esto de nuevo son esquemas para trabajar en el caso de arriba con armaduras pretesas, generalmente en una fábrica de piezas de hormigón prefabricado, pretensado. La parte de abajo, un trazado curvo realizado con posttesado. Generalmente se lo realiza in situ, en el lugar de la obra, pero también podría realizarse en fábrica. La denominación de algunos elementos. Fíjense acá en la figura de abajo, el anclaje pasivo a la derecha, el anclaje activo a la izquierda, que es donde se aplica el gato, donde se activa el gato. El elemento principal del cable, que se le llama tendón en este caso. Y bueno, se esquematiza que este cable va dentro de una vaina. Para unir el tendón cuando es muy largo se puede utilizar una pieza de acople, un acoplador. Y cuando hay que rellenar el espacio que queda entre el tendón y la vaina con una lechada de cemento, hay que tener una zona acá en el extremo, una zona de inyección, una zona de purga para que salga el aire, una zona de purga en distintos puntos, como el punto B y el punto E, para que salga el aire, y el punto B', por ejemplo. Bueno, eso sería esquemáticamente en la parte de arriba un pretesado y en la parte de abajo un posttesado.
La clasificación según la posición de las armaduras activas respecto del elemento, hablamos de interior, un pretensado interior, el tendón queda embebido en el hormigón, procedimiento habitual en hormigón con armaduras pretesa. Estos dos casos son, responden a ese tipo, el elemento tensor queda embebido en el hormigón, o sea que son casos de pretensado interior. En cambio, podríamos hablar de un pretensado exterior, donde el tensor, el tendón, se coloca fuera de la sección ocupada por el hormigón y dentro del canto de la misma. Permite la inspección de las armaduras durante su vida útil y un eventual retesado. Vamos a ver si tengo una foto acá de eso. Más adelante la debo tener. Bueno, y así podemos, acá el concepto que ya he mencionado, el trazado uniforme y el trazado variable para el cable. Clasificación por la generación de reacciones adicionales en los apoyos debido al pretensado. Fíjense, si yo tengo una viga simplemente apoyada, un esquema isostático, yo coloco el pretensado, por ejemplo, un pretensado curvo, y no aparecen reacciones adicionales en los apoyos. Estoy introduciendo un estado de tensiones internas en la pieza, pero no aparecen reacciones adicionales en los apoyos. En cambio, si quiero pretensar una viga continua, como sería el esquema de la derecha, y coloco un trazado curvo, como el de aquí, como el que estoy mostrando, me conviene trazar de esta manera para ir teniendo en cuenta la diferencia entre momentos frictores positivos y negativos. Entonces me conviene hacer un trazado curvo de esta forma, con excentricidad hacia abajo en los vanos y excentricidad hacia arriba en el apoyo central. Pero ¿qué pasa? Esta forma de pretensado va a introducir modificaciones en las reacciones de apoyo. O sea, acá estamos hablando de un pretensado hiperestático aplicado a un sistema hiperestático. Entonces, este pretensado, fíjense, cuando yo estiro, el cable trata de volver a su posición rectilínea, entonces hace estos efectos, empuja esta parte hacia arriba, estos dos tramos hacia arriba, la zona de apoyo hacia abajo, y modifica las reacciones de apoyo. Entonces acá hablamos de un pretensado hiperestático. Bueno, ya he hablado del pretensado parcial, que es un caso, un tipo de pretensado usado en pocos países, Suiza y Alemania lo emplean un poco, que es la aceptación de que el hormigón tenga tensiones de tracción y que incluso pueda fisurar. Entonces se usa una combinación de aceros de pretensado y aceros de hormigón armado, ya que aún bajo la acción de sobrecargas, por pequeña que ella sea, pueden aparecer algunas fisuras que son admitidas en el hormigón. Bien. Esta figura muestra el comportamiento de una viga sometida a flexión. Por ejemplo, tenemos en un ensayo de laboratorio una viga como esta, cargada en los tercios. Acá estoy midiendo la flecha, la viga está simplemente apoyada. Entonces voy incrementando la carga y voy midiendo la flecha, ¿sí? Entonces acá en eje vertical represento la carga, en eje horizontal represento la flecha. Fíjense, si yo arranco de un punto cero, y aquí vamos a ver cómo va evolucionando esto a medida que voy aumentando la carga. Se distinguen tres comportamientos: un rango elástico no fisurado, un rango elástico fisurado y un rango plástico. Bueno, vamos a ver qué es esto. Yo estoy en el punto cero con carga cero,
y la carga externa es 0, pero aplico un pretensado. Si aplico un pretensado, con este trazado curvo, la viga se va a deformar hacia arriba. O sea que voy a tener una contraflecha. Fíjense, delta de F sub I es la contraflecha de viga alivianada debido al pretensado inicial. Yo aplico acá un pretensado inicial, la carga exterior es 0, o sea que estoy acá sobre el eje de las abscisas, y al pretensar, la viga intenta ir hacia arriba, se contraflecha, y tengo este punto 1. ¿Sí? Después de un tiempo se produce algo de pérdida y se pierde parte de esa fuerza por relajación, fluencia lenta y retracción, y voy al punto 2. ¿Sí? Ahora, como simultáneamente cuando yo apliqué el pretensado empezó a actuar el peso propio de la viga, porque cuando yo aplico el pretensado la viga se contraflecha y ahí está actuando el peso propio también. Entonces, en realidad, no estoy con el efecto del pretensado solo, sino que estoy con una combinación de pretensado más peso propio, que en realidad estoy parado en un punto como el punto 3, donde hay acá una carga que es debida al peso propio de la viga, y hay un efecto debido al pretensado, donde la viga todavía tiene una ahora, aplico acá con un gato, voy aplicando fuerza que Ingeniero, no se lo escucha. Buen día, chicos, ¿cómo están? Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? Hola, Ingeniero. ¿Gustavo? no sé hace cuánto que se había cortado, Sí, se pero había cortado, sí, se había cortado. Justo los chicos te decían eso. No hay problema. retomo, Sí, 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 Alejandro, 15 sí, minutos vos y seguí termino. tranquilo. Seguí tranquilo, seguí. Vale, gracias. Entonces, seguimos con este experimento. Acá les digo que acá en la primera parte tengo una combinación de fuerza de pretensado introducida más peso propio. Luego voy incrementando la fuerza externa, incremento la fuerza externa y la pieza va aumentando su flecha, la flecha que voy midiendo. Al principio tiene un comportamiento recto, esta relación carga-desplazamiento tiene un comportamiento lineal. ¿Hasta dónde? Hasta que empiezan a aparecer algunas fisuras. A partir del punto 6 empiezan a aparecer una zona de tracción y después una zona fisurada. Acá paralelamente vamos mostrando los diagramas de tensiones. Cuando el hormigón se fisura pierde linealidad, o sea, esta curva, esta relación carga-desplazamiento, ya no es una recta, sino que empieza a ser una curva, o hay un quiebre cuando aparece la primera fisura, y se sigue fisurando, siguen apareciendo pequeñas fisuras más, por eso esto toma un aspecto de una curva. Por acá hay una identificación de una zona de rango, de límite elástico, y otro punto donde ya el acero entra en fluencia. En la parte final, en la etapa final, el hormigón está comprimido con un diagrama no lineal. La zona superior está traccionado, fisurado, agrietado en la zona inferior hasta que se produce el agotamiento. ¿Sí? Entonces, eso sería un esquema para entender el comportamiento. Nosotros en la pieza, para trabajar en zona de servicio, en el
el hormigón pretensado vamos a estar siempre intentando trabajar por debajo del punto 6, o sea, siempre trabajando en la zona donde todo el hormigón está comprimido o a lo sumo tenga pequeñas tracciones. ¿Sí? Bien, en resumen, las ventajas del hormigón pretensado, salvo en el hormigón pretensado parcial, que es un caso especial, en general en el hormigón pretensado es posible aprovechar la sección total de hormigón, lo que permite absorber un mayor momento en pieza flexionada. Alternativamente, para un momento flector dado, pueden proyectarse piezas más esbeltas. Otra ventaja, las piezas de hormigón pretensado presentan una mayor resistencia al corte. Ello se debe a que la fuerza de compresión resultante del tesado reduce las tensiones principales de tracción de la pieza, como vamos a ver más adelante. La fisuración en pretensado es mucho menor que en hormigón armado, a veces puede ser prácticamente nula, y en consecuencia las flechas también van a ser menores. Cualquier barra puede diseñarse para estar sometida a compresión. Ello implica una ventaja adicional en el caso de estructuras prefabricadas, ya que es posible conectar las unidades parciales estableciendo simplemente una pretensión a través de la superficie de contacto. O sea, en vez de fabricar una estructura de una sola vez, la podemos fabricar por partes y unirlas con pretensado, como hemos visto en puentes y como vamos a ver en algunas otras aplicaciones. Entonces, visto desde otro punto de vista, las ventajas, objetivos y ventajas del pretensado son optimizar la forma de trabajo del hormigón y el aprovechamiento del material, aumentar la durabilidad de la estructura, ya que no existe fisuración o es muy baja. El pretensado nos permite salvar grandes luces al incrementar la relación resistencia-peso propio, obtener menores deformaciones y flechas máximas en la estructura, mejorar la resistencia frente a cargas cíclicas y dotar de mayor estanqueidad a la estructura. ¿Qué inconvenientes tiene el pretensado? Es una técnica menos extendida, de menos difusión que la del hormigón armado, especialmente en estructura de edificación. En puentes es muy usado el pretensado. Casi todos los puentes de más de 15 metros de luz tienen pretensado. Evolución de sus propiedades mecánicas en el tiempo por fenómenos de fluencia y relajación de los materiales estructurales. Eso es una complicación. Es una complicación en el cálculo, en la predicción de las flechas, en la predicción de las tensiones. Esto es una complicación. Tiene mayor probabilidad de sufrir corrosión bajo tensión. Hay estudios que muestran que el acero de pretensado es más sensible a la fisuración, a la corrosión, que el acero convencional de hormigón armado. Además, las piezas de hormigón pretensado tienen baja resistencia a tracción y pueden presentar una rotura frágil. No son tan dúctiles. La pieza de hormigón, cuando se fisura, nos va anunciando que está en problema y que se va deformando, y nos va anunciando que puede llegar a colapsar. En cambio, en el hormigón pretensado, esa fisuración no se da de esa forma, sino que se da una rotura menos anunciada, una rotura más frágil. Y por último, el hormigón pretensado tiene un peor comportamiento frente al fuego que en estructuras de hormigón armado. Esto tiene que ver con el volumen de la pieza, tiene que ver con que a igualdad de luces, si yo comparo una viga de hormigón pretensado con una de hormigón armado, la de hormigón armado sería más voluminosa y esto le da una mejor protección al acero, una mejor resistencia al fuego que en el pretensado. Bueno, vamos a ver, me queda pretensado total versus pretensado limitado y parcial. El pretensado total, si bien elimina las tensiones de tracción, yo les decía que el pretensado total no tenemos tracción en ninguna etapa de la vida útil de la pieza, pero eso también puede traer aparejado algunos problemas. Por ejemplo, en vigas de este tipo, puede ser que la sobrecarga total se dé muy pocas veces, por ejemplo en un puente. La sobrecarga de proyecto, que es la planada
diseñadora, puede ser que pase muy pocas veces en la vida útil de la obra, una vez, dos veces, o nunca quizás. Entonces, como el pretensado me introduce una contraflecha, puede ser que esa contraflecha sea excesiva. ¿Mm? Y a su vez esa contraflecha puede seguir aumentando con el tiempo por los fenómenos de influencia lenta. Por ejemplo, yo tengo una viga simplemente apoyada y tiene una contraflecha de 7 centímetros. ¿Sí? Le aplico cargas permanentes, la contraflecha se reduce a 5 centímetros. Pero si nunca llegan cargas importantes, cargas de uso importantes a la viga, esa contraflecha va a seguir creciendo en el tiempo, porque es una fuerza excéntrica que yo tengo aplicada en la pieza y por relajación, por influencia lenta del hormigón, o deformación diferida del hormigón, esa contraflecha de 5 centímetros, después de 2 años o 3 años, se puede transformar de nuevo en 7 centímetros. ¿No? O sea, se puede hacer valores que produzcan algún problema de funcionalidad en la pieza. Bien, a su vez el acortamiento elástico puede ser importante en las piezas de hormigón pretensado, o sea, cuando vamos a ver la pérdida de pretensión, cuando aplico el pretensado se produce un acortamiento de la pieza y eso puede ser importante. Hay una aceptación general de las ventajas del pretensado limitado, o sea, de permitir ciertas tracciones controladas, tensiones de tracción controladas en la pieza, y no trabajar con un pretensado total. Bueno, algunas aplicaciones de hormigón pretensado ya las hemos comentado en la parte puente, y es realizar puentes por dovelas, por ejemplo, y unirlo con pretensado. Ir avanzando en avance en voladizo, agregando dovelas que se van pretensando unas con otras, aplicaciones en vigas, ya sea en obra, como en la imagen de la izquierda, arriba a la izquierda, o en fábrica, como en la imagen de arriba a la derecha. Postezado exterior, que son las imágenes inferiores, las dos imágenes inferiores, se usa el postezado por fuera de la sección, que es lo que les comentaba antes, para lograr, generalmente es usado en la reparación de alguna estructura. Por ejemplo, en el caso de la derecha, una estructura que tiene una flecha superior a la esperada, entonces mediante el uso de un elemento desviador y de un cable exterior, puedo intentar recuperarla, aplicando lo que se llama un postezado exterior, un postezado externo, porque el cable de pretensado está por fuera de la sección. Bien, otras imágenes de uso de pretensado, incluso esta de abajo es en un pilote pretensado, que se va a colocar mediante hincado, o sea, mediante golpes, o una columna prefabricada pretensada en la parte inferior derecha, usada, por ejemplo, para alumbrar. Distintas piezas, losas huecas, arriba a la izquierda, las losas ya colocadas en obra, vigas, en la imagen de abajo a la izquierda, vigas T, que tienen una armadura en espera en la parte superior para elaborar un hormigón in situ que forma un puente o una cubierta, etc. Bueno, las viguetas en la parte de arriba a la derecha, muy usadas en cualquier obra de edificación, edificio, van a ver el uso de vigueta. La vigueta es un elemento pretensado, tesado en fábrica, pretesado. En la parte de abajo a la derecha una viga de puente donde se ve los cables de acero de pretensado que salen de la pieza, se ve el gato, que es el elemento azul. Esquemas de vigas tipo que usan en norteamericanos, las normas AASHTO, eso ya tienen clasificadas las vigas por tipología y más o menos con un rango de luces en que resultan útiles, geometrías tipo tanto para secciones doble T como secciones cajón. Y también así encontramos algunos
folletos de fabricante. En la parte de abajo el uso de durmientes de ferrocarril con hormigón pretensado. En la parte de la izquierda están los durmientes apilados, esperando para ser trasladados a la obra. Es decir, el hormigón pretensado tiene muchos usos. Por ejemplo, también la foto de arriba a la izquierda, el pretensado de grandes depósitos circulares. Eh, Arriba a la derecha, el pretensado de anclajes de un muro a una roca, un muro de sostenimiento. Esto también se usa en túneles. Y abajo, cómo queda la vista del anclaje del muro terminado. Bien, un molde de pretensado en fábrica, ahí vemos las barras, las trenzas con las cuñas, y vemos también aceros convencionales, la pieza en obra, la pieza a punto de ser trasladada a obra o llegando a la obra, una fábrica de viguetas, similar a las que tenemos acá en Tucumán, y unas vigas doble T que se pueden usar en puentes de luces reducidas, en depósito, lista para ser trasladada a obra. El armado, las armaduras, estribo principalmente, y armadura de pretensado en una viga que se está preparando. Fíjense que hay varias vainas a diferentes alturas. Bueno, y algunas recomendaciones, propuestas, videos relacionados al pretensado, que les dejo para que estudien, den una mirada. Bueno, esto es un pantallazo de lo que es el pretensado. Después, en las clases sucesivas, vamos a ver lo que son las pérdidas de pretensado, el dimensionado, la flexión, las verificaciones de corte y algunos temas más. ¿Alguna pregunta que quieran hacer antes de terminar? ¿Están Ingeniero, escuchando? ¿Sí? ya no entendí si la adherencia en el caso del postezado se hace después o antes. Sí, lo más común es que en el postezado, recuerden que dejo la vaina previo a que exista, en el molde, coloco el molde, coloco las armaduras como en la figura, a ver, vamos a mostrar la figura. Por ejemplo, en esta figura. Dejo la vaina, coloco todas las armaduras, esto va dentro de un molde, coloco el hormigón. Después que coloque el hormigón y que esto ha alcanzado una resistencia adecuada, aplico el gato, como en esta foto de abajo, aplico el gato, esto que se ve acá en azul, estiro, del otro lado tengo cuña, estiro de este lado y pongo cuña también. Entonces ahí estoy aplicando una fuerza de pretensado. El acero está adentro de la vaina, pero hay un espacio, un hueco entre ellos. Entonces ese hueco después lo voy a llenar con una lechada de cemento. Lo voy a inyectar con una lechada de cemento para que haya una adherencia en todos los puntos de contacto entre el acero y la vaina. ¿Sí? Existe, si bien en la mayoría de los casos se lo hace así, por eso acá yo les hablaba de que hay un tubo de inyección para inyectar la lechada. Esto se hace después que se ha colocado el gato. Si bien en la mayoría de los casos, y sobre todo en Argentina, se hace así, se rellena la vaina con lechada de cemento, hay algunos países que trabajan con hormigón sin adherencia. Acá se han hecho algunos estudios experimentales de trabajar con hormigón sin adherencia. Es decir, no rellenar la vaina con lechada de cemento.
pero en nuestro país sí se trabaja con hormigón pretensado adherente, o sea que la vaina sí se la rellena después de estirarla con el gato. Después de estirar el acero con el gato, se rellena la vaina con leche de cemento. ¿Entienden? Sí, gracias. Bien. De nada. ¿Otra pregunta? Ingeniero, a mí no me quedó claro en qué parte del diseño del puente yo decido trabajar con pretensado o con un hormigón armado. O sea, ¿en base a qué tomo esa decisión? Porque si bien la mayoría de los puentes son de hormigón pretensado, yo empiezo planteando eso, o hay alguna parte o algún cálculo que a mí me determine con cuál hormigón voy a trabajar. El tema es que si intentas hacer un puente de 30 metros, por ejemplo, con vigas de hormigón armado, van a salir vigas muy robustas, muy pesadas, si recuerdas la relación de esbeltez recomendada, por ejemplo, en hormigón pretensado, yo puedo trabajar con una relación de esbeltez de 1 a 20. En cambio, en hormigón armado no, tengo que trabajar con relaciones de VLTS de 1 a 15, 1 a 10. O sea, a igualdad de luz, en hormigón armado tengo que trabajar con una viga de mayor altura, porque tiene menor rendimiento. Casualmente en el hormigón pretensado lo que hago es tratar de tener un uso más eficiente de la sección. La relación entre momento debido a sobrecarga y momento de peso propio, esa relación es mucho más eficiente en una viga de hormigón pretensado que en una viga de hormigón armado. Yo lo puedo plantear con hormigón armado, pero eso va a funcionar bien cuando son vigas de dimensiones reducidas, pero en vigas de 20 metros para arriba voy a ver que voy a caer generalmente en la solución con hormigón pretensado. Lo que uno puede dar algún número así de decir, bueno, por arriba de tantos metros pretensado, qué sé yo, es un consejo en base a casos analizados, a casos similares. Uno debería analizar cada situación en particular y tener en cuenta que no es lo mismo hacer una obra en un lugar urbano que en un lugar muy alejado, donde puede ser que si tengo que hacer un puente de dimensiones reducidas en un lugar muy alejado, cueste mucho llevar hormigón elaborado en fábrica, que además si quiero hacer un pretesado, un postesado en el lugar, no lo hace cualquiera, sino que tengo que contratar a gente, a patentes que llevan los gatos de tesado. Entonces puede ser que en alguno de esos casos termine trabajando con hormigón armado, cuando si hiciera el mismo puente en la ciudad lo arma con hormigón pretesado o postesado. O sea que habría que analizar casos particulares, pero en general, en este momento, para la relación de precios nuestra, por encima de los 15, 16, 17 metros, en la construcción de un puente se usa el pretesado o el posttesado, y rara vez se usaría para esas luces, para una luz de 20 metros, rara vez se usaría el hormigón armado, por una cuestión de eficiencia, de uso del material, de las desventajas que decíamos del hormigón armado, que tiene toda una zona traccionada, fisurada, que representa peso y no colabora en la absorción de esfuerzo, que es lo que intentamos compensar, modificar con el hormigón pretensado. ¿Entienden un poquito mejor? Sí, sí. Bien. Gracias. Bueno, dejamos ahí, hacemos una pausa de unos minutos y siguen con el ingeniero Kassen. Hasta luego.